Hola chicos, ¿cómo están? Chicos y chicas. Bueno, acá está el video que les había dicho con la presentación de esta semana. La idea de este pequeño video es ver algunos conceptos que íbamos a trabajar en la sesión de ayer miércoles para que pues tengan esta herramienta y también al final les voy a explicar la asignación de la semana que es para entregar el primer lunes cuando regresamos de Semana Santa. Igual les voy a escribir un correo con esto en un segundo, pero como para que tengan una idea de la dinámica que vamos a tener. Así que bueno, esta semana vamos a hablar un poco más sobre cuáles son los elementos de la literatura. La semana pasada hablamos bastante de lo que era el lenguaje poético, las características de este lenguaje, de cómo tiene que ver mucho con la ficción, tiene que ver mucho con posibles significados, con el silencio, lo que no se dice. Y también mucho hablábamos de la interpretación, ¿no? Entonces, cómo yo recibo esto y también cómo estas palabras me acompañan a procesar, sí, y hacer aquello que llamábamos aquella catarsis, aquella como liberación de emociones también. Entonces, vamos como a ir retomando un poco de eso, pero nos vamos a centrar también en algunos elementos más también como del texto, ¿no? Un poquito de herramientas teóricas que nos ayuden a entender como qué es la naturaleza del texto y de los diferentes elementos que lo componen. Entonces, pues esto, ¿no? Tenemos en primer lugar un texto, que el texto puede tomar muchas formas. En la actualidad, pues tenemos blogs, tenemos posts en Instagram, tenemos cuentos, tenemos el libro de papel que siempre nos ha acompañado por tanto tiempo. Pero también hay quienes dicen que, bueno, un texto también puede ser una canción, una película, a veces puede tomarse como un texto, un guión, eh, el guión también o el texto de una obra de teatro. Em, Hay muchos elementos, pero nos vamos a centrar en la palabra escrita. También la palabra oral es muy importante, los relatos orales. Como veíamos la semana pasada, no siempre se escribieron los relatos. Hablamos la semana pasada de Homero, de la Ilíada, de la Odisea, un poco de esta costumbre de tener una persona designada en la comunidad para que recordara esos textos. Em, entonces, nada más quiero que quede claro, ¿no? Como el texto, como algo más allá que solo en las palabras en un papel. Sí, es como un concepto más amplio. Y vamos a estudiar, pues, sí, textos escritos, vamos a ver diferentes textos en el curso. Estudiamos dos textos esta semana, el de Jorge Luis Borges y Rubén Darío. Pero bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Tenemos un texto que nos aparece en algún lugar, en WhatsApp, aquí en la computadora, o la profe nos lo da, o nos da un papel. Entonces hay un texto ahí. Ese texto tiene que ver mucho también con quién escribe, es decir, con la persona autora. Y es un elemento que también tenemos que tomar en cuenta, porque el texto no surgió solo, ¿verdad? Como ahí había una persona en un determinado momento, espacio, con diferentes características, como por ejemplo una lengua específica, una historia de vida específica. Y a partir de todo esto, esta persona toma por diferentes razones y de diferentes lugares también, de cosas que leyó, de cosas que escuchó, de cosas que habló, y produce el texto que nos llega. Y bueno, esos son dos elementos. Y por ahí falta el tercero, que también hablábamos, ¿no? El que lee, la persona que lee, también entonces va a venir con su historia, con lo que leyó, con lo que habló, con lo que escuchó, y va a enfrentarse a este texto, así como la muchacha de la imagen, con toda su historia. Entonces viene y esos dos mundos interactúan, el mundo de la persona que lo escribió, el mundo de la persona que lo lee y asimismo el texto, porque el texto en sí mismo tiene una vida, tiene unas características. Entonces quiero que visualicemos eso, ¿no? Como los tres elementos que vamos a tomar en cuenta cuando hablamos de la literatura. Vamos a centrarnos un momento en el texto para ver un poco
¿qué es? ¿Qué me puede contar a mí el texto? ¿Cuál es una de las cosas que es interesante observar cuando estamos frente a un texto? Es como cuál es el elemento como primordial, predominante en ese texto. Y de ahí podríamos hacernos una serie de preguntas, porque es cierto que no todo texto resalta lo mismo, y ni siquiera todas las partes del texto, ¿no? Pero el texto como un tal va a tender a resaltar algunos elementos y podemos tener algunas preguntas guía que nos pueden indicar cuál es el peso, dónde está el peso, dónde está el acento de este texto. Por ejemplo, eh, podemos ver cómo se habla del espacio, el espacio en el que se desarrollan las acciones. ¿Qué es lo que se dice de ese espacio? ¿Qué importancia tiene el espacio? Hay textos en los que el espacio es clave. Por ejemplo, no sé si leyeron alguna vez este cuento de Cortázar que se llama La casa habitada. En la casa habitada, el espacio es muy importante. Todo se desarrolla a partir de esa casa y de cómo los personajes se relacionan con el espacio que sienten que tienen en esa casa. Entonces, por ejemplo, puede ser eso, puede ser un texto en el cual el espacio en el que se desarrolla, o puede ser también, no, como la casa, puede ser el país, la ciudad, eh, que eso es lo que va a determinar mucho de la historia, mucho de lo que pasa. Otra situación puede ser que algo que tenga mucho peso es el tiempo. Entonces, podríamos hablar un poco del inmortal también de Borges, ¿verdad? Como eh, el tiempo ahí, esto de la eternidad, de pasar por muchas épocas, juega un rol muy esencial. O podría ser, hay relatos a veces que todo, o sea, puede ser como toda una novela o todo un cuento en el que todo es un día en la persona eh, o en el objeto o en el animal o en el espacio, pero todas las acciones, todo lo que pasó solo en un lapso de tiempo. Y ese lapso de tiempo es muy importante, es como lo que tiene el gran peso. Por otra parte, puede ser que el foco esté también en los personajes y también es interesante ver esos personajes que cambian, cómo cambian, qué partes de los personajes están cambiando. O puede ser que no, puede ser que también veamos contrastes como personajes que cambian durante la historia versus personajes que se mantienen iguales, que se mantienen estáticos. Entonces, también eso, como cuál es el peso que tiene la historia y la evolución de los personajes. También puede ser que sea más bien los sucesos, ¿no? La cadena de acciones que son lo que le dan ese movimiento al texto. Y también vamos a ver en un segundo cómo se dan esa cadena de acciones, cómo se mueve, hacia dónde se mueve así, se mueve como un círculo, se mueve, cómo se mueve. Y eso puede ser también lo que guía la historia. Y por otra parte, hay personas que dicen que a veces el texto pues se centra en sí mismo, ¿no? Y que para eso podríamos preguntarnos si es que en la historia hay un giro, existe un cambio hacia una posición o a una situación positiva o negativa. ¿Y cómo es que se da ese giro? Esto lo podemos ver mucho en los dramas. Entonces, en los textos dramáticos, cuando estamos leyendo un texto que es de una obra de teatro, em, es tal cual, ¿no? Casi siempre tenemos la presentación de los personajes, llegamos a un nudo, a una situación, un problema, y luego de ahí se da un clímax, ¿no? Como un pico de esa situación, y luego se va viendo cómo se resuelve. Entonces, el texto dramático en sí mismo es como que la misma estructura del texto es lo que tiene peso, ¿sí? Porque tiene como casi siempre, porque siempre hay textos que irrumpen con eso, que cortan em, casi siempre el centro es eso, ¿no? Que tenga esa estructura. Entonces, cuando yo me pongo a escribir una obra de teatro, yo voy a tener en cuenta esa estructura. Versus, por ejemplo, un cuento, que el cuento en sí mismo no tiene esa estructura tan fija. Puede ser como esto que dijimos, que yo me centre solo en hablar de un día, que yo me centre en hablar solo de la historia del personaje, que yo me centre en hablar solo de un lugar en específico. Y,
y no tengo que seguir tal vez esa estructura tan fija. Entonces, es importante esto, la estructura del texto. Es muy importante analizarla porque nos va a hablar primero de las partes que existen y de cómo esas partes se están relacionando entre ellas. Em, Vamos a ver que la estructura del texto puede tener diferentes, como lo decíamos, ¿no? Como esa forma en la que se cuenta la historia puede ser de diferentes formas. Puede ser lineal, puede ser circular, puede ser espiral, perspectivística, cerrada o abierta. Vamos a ahondar en estas estructuras en un momento, pero primero vamos a analizar unos detalles más sobre la estructura del texto. Entonces, por ejemplo, esto que hablábamos acá de que es lineal o circular o espiral, eso se refiere a la estructura interna. Es decir, yo tengo la historia y dentro cómo están organizadas esas palabras, esos hechos, esa historia de los personajes. Pero también puede existir una estructura externa, es decir, la forma, como decíamos. Entonces, que es un cuento o es una novela o si es un poema como este que tenemos acá, es de un cuarteto, es un soneto, cómo es la rima, no tiene rima, cómo es. Y vemos que acá tenemos, quise traer este cuadro porque me parecía que ejemplifica muy bien el tema de la estructura externa e interna, porque podemos ver cómo también adentro, lo que se va, en este caso, lo que se hace el análisis es de los temas. Entonces vemos cómo es un poema que va de la infancia a la vejez. Leámoslo un momento para ver. Entonces dice, pronuncia con sus nombres los trastos y miserias de la vida. La vida empieza en lágrimas y caca. Luego viene la mu con mamá y coco. Síguense las viruelas, baba y moco. Y luego llega el trompo y la matraca. En creciendo, la miga y la sonsaca. Con ella viste el apetito loco. En subiendo a mancebo, todo es poco. Y después la intención peca en bellaca. Llega a ser hombre y todo lo trabuca. Soltero sigue toda perendeca. Casado se convierte en mala cuca. Viejo, encanece, arrúgase y se seca. Llega la muerte, todo lo bazuca, y lo, y lo que deja paga, y lo que peca. Entonces, bueno, primero tenemos que, si vemos el texto en sí, uno se pregunta, ¿qué tal? O sea, ¿por qué escribí así? Y luego vemos la fecha y nos fijamos, ah, bueno, es que este texto fue escrito en 1580, bueno, en esta época, 1645. Bueno, era otro momento del idioma español. Por ejemplo, esto, ¿no? Síguense, cuando habla aquí en creciendo, en lugar de decir solo creciendo o al crecer, en subiendo, lo mismo. em, y sí, todas las palabras, ¿no? Arrúgase, ¿verdad? Y lo que deja paga y lo que peca. Y luego palabras en sí, ¿no? Que tal vez como esto de matraca, en mancebo, ¿verdad? Son palabras que decimos, esto me está hablando de algún otro tiempo, de otro momento, porque no parece que sea algo que se escribió en 2024 ni en los 90, se escribió hace mucho tiempo. Entonces ya podemos ver cómo en sí el texto viene y nos presenta algo, nos da una propuesta. Esta es la propuesta que yo traigo, dice el texto, con estas palabras. Y desde ahí ya empezamos a tener pistas. Ok, esto es de otro momento, estas palabras, ¿de dónde será? ¿Por qué dice mancebo? Tal vez no es como, al menos de acá. Y ahí vamos viendo. Entonces digo, ah, bueno, es un escritor de esta época. Ah, bueno, es de España de esa época. Ok. Ah, es Francisco de Quevedo. Entonces ahí tenemos ya elementos para analizar de la estructura del texto. La estructura, eso sería externa, ¿no? Que nos está hablando y nos está dando detalles del contexto. Y luego tenemos, ahora sí, la estructura interna. Bueno, la estructura externa también podemos decir, claro, hay un cuarteto, esos cuartetos así, no esos son los versos, cómo se llaman, ¿verdad? Podemos ver un tema de rima, que hay caca, camatraca, cocomoco. Vemos como la rima que tiene son de los versos externos con los internos, ¿verdad? Acá también son saca, loco, loco, trabuca, cuca, y esta que es chiquita, que es solo una, eca.
Y aquí también las dos externas y esta. Entonces ya ahí vamos viendo que hay una estructura ahí. Luego la estructura interna, ¿de qué nos habla? Bueno, de la infancia, de los juegos, excrescencias. Luego viene la juventud, la pasión, los deseos. Y luego viene la adultez, pasa de soltero a casado. Y luego viene ya la etapa de la vejez, que ya está más viejo, que ya está más arrugado y hasta que muere. Entonces es un poema sobre la vida de de un ser. Desde que nace, con lágrimas y caca, dicen, hasta que se muere y deja, cuando se muere, deja todo lo que pagó, todo lo que pecó, ya deja de importar, porque ya termina la vida. Entonces, me parecía como un ejemplo, además de que el poema es muy bueno, es un buen ejemplo, ¿no? Que creo que queda bastante claro esta interacción entre las partes en sí del texto, las palabras, los sonidos y las ideas del texto también. Bien, por aquí traía esta cita de Todorov que me parece también bastante interesante, sobre cuál es el relato ideal. Todorov era más estructuralista, entonces era claro esto, ¿cómo hacemos para ver el relato ideal, la estructura del texto, ¿no? Y entonces él decía, el relato ideal comienza por una situación estable que una fuerza cualquiera viene a perturbar, y de ello resulta un estado intermedio de desequilibrio. Esta situación nueva es corregida por la acción de una fuerza contraria, entonces se da un balance y de este modo se restablece un segundo equilibrio, parecido al primero, pero nunca idéntico. Podríamos decir casi como que la estructura del relato ideal, si vemos esto, y con esto me acuerdo como de Platón, que hablaba como de que un poco, preguntaba a Platón, esto lo vamos a ver luego, como cuál es la función del arte, ¿no? Él decía, bueno, la mímesis, como una imitación de la realidad. Y si vemos, esto tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, como la vida es así. Tenemos un momento de nuestra vida que hay muchas áreas y por ahí hay armonía en las áreas. Y de repente, de la nada, algo pasa. Me caigo, me da una gripe, a mi perrito le pasa algo. Entonces, ese orden que teníamos, esa idea, sensación, ilusión de estabilidad, se quiebra. Y se quiebra no para siempre, se quiebra por un momento y luego algo viene que nos ayuda a estabilizar. Entonces, ya sea que, bueno, me tomo unos tés de limón con jengibre, o me voy y hago ejercicio y sudo toda esa enfermedad, o descanso, ocupaba descansar, estaba saturada, me enfermé y descanso. Entonces, doy como esa otra fuerza contraria, ¿no? Y se vuelve a establecer un balance que sí, no es el mismo, porque digamos ahora, no sé, ahora ya estoy mejor, pero voy recuperando las fuerzas poco a poco. O le pasó algo a mi perro y ahora ya tal vez mi perro no está, entonces ya no es lo mismo porque ya no está, pero yo vivo la vida no siendo la que yo era antes de mi perro, por ejemplo, sino que vivo la vida ahora con todo el conocimiento y con todas las experiencias que yo tuve gracias a mi perro. Entonces no es lo mismo. Y lo mismo en el texto, ¿no? Entonces pasa una historia, viene, pasa algo que ayuda a restablecer el orden, pero todo ese camino recorrido desde lo que pasó, de este elemento que irrumpe, que hace un quiebre con lo que había, todo esto me trae un montón de experiencias y aprendizajes que hacen que el personaje y la historia retome un orden, pero ya no es el mismo orden, es un orden que tiene incorporado todas las experiencias anteriores que ayudaron a restablecer ese nuevo orden. Bien, y luego por otra parte, entonces tenemos esto, ¿no? Entonces el texto que tiene todas estas historias, que tiene toda esta estructura externa e interna, también tomar en cuenta que ese texto es un signo, tiene una estructura y tiene un valor. Entonces cuando hablamos de signos, pues hay que hablar un poco de la semiología, ¿no? Que es justamente ese estudio de los signos. ¿Qué son los signos, verdad? Entonces podemos decir que el signo es algo que está indicando otra cosa, es algo que está como así. Es como no es en sí la cosa, o sí también, pero casi siempre está haciendo referencia a algo más. Entonces, está como esta semiología más tradicional, que es la de Saussure, que él decía, bueno, hay un significante y un significado. Entonces, hay una cosa, yo veo una botella,
¿verdad? Pero cuando yo digo botella, este sonido botella no es la botella. Este sonido botella está haciendo referencia a ese objeto. Ujú. Pero no es el objeto, es un sonido, botella. Y es un sonido que además va a cambiar de idioma en idioma. Pero la botella no cambia, aunque yo le diga bottle o le diga botella. Es botella, ella como objeto, ¿no? Entonces está esta división, es como partirlo, ¿no? Está la cosa, el objeto, que, que propone, como que incita a que yo la llame, la nombre, y sale la palabra botella. Pero son diferentes, pero están unidos también. Em, y esta era como la relación original que planteaba Saussure, ¿no? Como muy binaria, ¿no? De la época, ¿no? Como muy él, solo, ok, bueno, hay botella y hay sonido, punto. Hay botella y hay el sonido de botella, punto. Pero luego, no, la gente se empezaba a preguntar, bueno, pero por ahí no para ahí, no es solo como la botella y eso, y el sonido. Hay otra parte que es quien interpreta. Entonces, yo veo la botella y yo digo botella, pero una persona que no habla español y que creció hablando inglés, ve la botella y no le va a salir decir botella, le va a salir decir bottle. Entonces, ¿qué pasa ahí? Como no es lo mismo. Y ahí es donde entra el interpretante. Entonces, es ese mediador, ¿no? Es ese que da el elemento extra, que va a dar esa interpretación justamente. Y esto pasa con los textos también. Como decíamos, no es lo mismo que yo me enfrente a este texto de Quevedo y a mí me da risa y a mí me parece bueno, que alguien que tal vez nunca ha leído, no sé, literatura de esa época y tal vez al inicio lo que va a sentir es un choque, como de, uy, ¿por qué escribe así? O que otra persona que por ahí le parece que mencionar caca en un poema es algo como no es digno o no es algo que le gusta, entonces va a sentir un poco como de, uy, ugh, ¿por qué, verdad? Entonces, el interpretante es muy importante en el texto, en los símbolos en general. Y traía esta cita que vamos a leer, dice, la obra cosa se le considera de este modo un texto compuesto por símbolos a los que cada cual atribuye un contenido propio. Cierta serie de signos inspira al artista el contenido y aquel lo organiza parcialmente de acuerdo con las reglas formales, obteniendo como resultado una sucesión de signos que el espectador llena de significación. Y esta parte es importante, que solo coincide en parte con el contenido que le da el creador o algún otro receptor. Es decir, yo como cuando llego como persona que interpreta o que se enfrenta al texto, yo voy a llenar ciertos elementos, pero obviamente no va a ser totalmente lo que la persona autora tenía en mente, porque yo no soy esa persona. Y de ahí viene luego interpretar, que vienen los análisis de las obras, ¿no? Como intento interpretar, intento ver el contexto, intento ver el análisis de los símbolos, pero como son dos mundos que se encuentran que no calzan siempre, ¿no? Entonces se enfrentan desde diferentes puntos de vista. Entonces yo me acerco como un poco a eso, ujú, o veo ciertas formas de eso que la persona artista vio. Y dice, el texto funciona pues como un indicio, como una huella sobre la arena de la personalidad del individuo que con ella se expresa, indicio de las circunstancias temporales y espaciales en las que se desarrolla su diálogo. Y eso también es muy hermoso, ¿no? Es un indicio de las circunstancias temporales y espaciales en las que se da ese diálogo. Es decir, no solo las circunstancias de tiempo y espacio de quien escribe, sino las circunstancias de tiempo y espacio de quien interpreta, de quien lee, ¿no? Entonces está es como un encuentro de circunstancias y de historias que se juega, que se da cuando estamos frente al texto. Y me encanta entonces que lo veamos como un diálogo. La lectura no es una cosa pasiva, no es como que yo solo llego y leo a ver qué me van a decir. La lectura es algo activo y que tiene que ver mucho con la escritura también. Cuando estamos leyendo un texto es casi como que estamos escribiendo algo ahí, ¿no? Estamos dialogando, estamos activamente desarrollando procesos mentales.
Entonces, sí, la lectura, el encuentro con el arte, con la literatura es un diálogo. Y bueno, podemos ver también el texto como parte de un conjunto de estructuras, ¿verdad? Entonces, el texto en sí mismo, como vimos, tiene una estructura. Tiene dos estructuras, la interna y la externa. Pero a la vez, ¿verdad? Si vemos aquí el texto, ¿verdad? Tiene en sí un paratexto, un contexto, un contexto. Es decir, tiene el contexto de la historia en sí misma, dónde está ubicada esta historia, cuándo está ubicada esta historia. Y tiene a la vez elementos que son voces de otros lugares, ¿no? Entonces tengo también, pues, no sé, intertextos, tengo menciones, qué sé yo, si yo en un texto vengo y hablo de El Inmortal de Borges, estoy dialogando con eso. Y Borges, no sé si lo vieron, hace mucho eso. Menciona mucho como el texto de no sé quién y de las lecturas de, creo que dice que en una época él era como un intérprete y hace unos comentarios a una obra incluso, ¿no? Entonces, constantemente está mencionando otros textos, siempre, otros textos. Y todo eso está ahí, ¿no? Luego está la literatura, entonces en sí, ¿no? Como ya más formal. ¿Cuál es el género? ¿Es un cuento? ¿Es un ensayo? ¿Es un poema? ¿Cuál es el género? Incluso dentro de eso, ¿es un cuento de terror? ¿Es un cuento de, no sé, epopeya, unas historias ahí como de leyendas? ¿Qué es, verdad? De la estética, ¿cómo se presenta? Entonces, ¿cuál es el lenguaje que se usa? ¿Cómo se presenta? Como el poema que acabamos de ver. ¿Cómo se presenta? ¿Vieron que hay una rima, hay una estructura, verdad? ¿Cómo es la forma en la que está presentado? Y las prácticas textuales también. Entonces, ¿qué otros elementos hay dentro de el texto? Esa es otra capa. Vemos otra capa más amplia que es ya la cultura. Entonces, no, porque no viene solo. El texto, digamos, lo que está ahí por una razón. Y aquí es donde entra la cultura. Entonces, ¿cuál es el sistema de valores de la cultura que se presenta en el texto? Y si vemos el poema de Quevedo, ¿cuáles serían los valores que nos presenta ese poema? Si vemos el texto de Darío, ¿cuáles son los valores que presenta ese texto, esa cultura? Estamos como observadores, ¿no? La ideología también. Entonces, ¿qué ideología se presenta? ¿De qué se está hablando? Puede ser ideología hasta más amplio, ¿no? Como la ideología del hedonismo, por ejemplo. Rubén Darío tiene mucho esto, sí, de como el romanticismo y tal. Entonces, había mucho como del lujo, de los placeres, ¿no? Em, Mientras que Borges por ahí es una cosa más abstracta, más de la cultura, como eh, nosotras, como las personas insertadas dentro de toda la historia de la humanidad. Ujú. Entonces, como una perspectiva, una ideología, diríamos, más humanista incluso, ¿verdad? Eh, y luego prácticas discursivas. ¿Qué forma de decir las cosas existe en el texto? ¿Qué se usa ahí en el texto? Que tiene que ver con la cultura, ¿no? ¿A quién se le da voz en ese texto? Cuando se habla de alguien, ¿cómo se habla de ese texto? Si se habla de las mujeres, ¿cómo se habla de las mujeres? Si se habla de la cultura, ¿cómo se habla de la cultura? ¿Qué se resalta de la cultura? Entonces, eso tiene que ver con las prácticas discursivas también. ¿A quién se le da voz y cómo se habla de quién se habla? Y luego está la historia, o sea, que es más amplio todavía. Entonces, la época, como decíamos, ¿cuál es la época de quién escribió y también sobre quién es? Porque a veces puede ser que yo esté en una época y estoy escribiendo, no sé, de la Edad Media. Entonces, ¿cómo escribo yo de la Edad Media? ¿Cómo me voy a introducir en ese mundo, no? Pero también eso, mi época va a hablar mucho de cómo yo describo esa época, porque estoy viendo esa época con los ojos del 2024 y no es lo mismo que si los viera con los ojos de 1995. ¿Por qué? Por ejemplo, para hablar un poco de ese tema, pero porque, por ejemplo, ahorita yo tengo acceso a Internet, no es lo mismo la investigación que yo puedo hacer y lo que me va a mostrar Internet que lo que yo hubiera encontrado si me voy a una biblioteca y reviso
porque no tengo internet, entonces me voy a la biblioteca y reviso libros solamente. El acceso a la información y lo que yo encuentre va a ser diferente y entonces la interpretación va a ser diferente. Pero bueno, en sí mismo la época del texto habla un montón y va a determinar, va a permear mucho lo que se dice y cómo se dice. El modo de producción, entonces igual, no es lo mismo Rubén Darío escribiendo, él en Nicaragua, en esa época, ya con la imprenta, ¿no? Pero digamos, el proceso creativo de Rubén Darío y de todo lo que le tomó, tal vez como ayudar a ser publicado, cómo se dio a conocer, cómo hizo para llegar a esas casas que dijeran, sí, vamos a publicarte, eh, cómo ese texto se transmitió por ese mundo, ¿no? En ese momento. A Jorge Luis Borges, que ya es de otro momento histórico, eh, por ahí de los años 20, 30, 40, eh, y más. Jorge Luis Borges escribió con mucho tiempo más. eh, Otros medios de producción, ya en su país, incluso no Argentina, ya como un país, una base cultural, el de Buenos Aires también, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se transmiten los textos? Que yo escriba algo hoy, que simplemente puedo ponerlo en un blog y de ahí puedo enviarlo a personas y si quiero puedo publicarlo en papel, que todavía el papel es muy importante. em, pero digamos que ya no está tan restringido como en estas otras épocas. En cierta forma y en otras no. Bueno, ahí podemos discutir eso luego. Y luego las prácticas políticas son súper importantes también. Entonces, cómo la política, que al final la política es cómo se organiza el sistema en el que estamos nosotros viviendo ahora, cómo se organizan estas relaciones entre nosotros, cómo se organiza la economía también, cómo esto determina lo que yo hago y no hago, lo que pienso, no pienso, lo que tengo acceso, lo que no tengo acceso. Em, sí, todo esto entonces está en el texto. Vean que son un montón de capas, son un montón de capas que están en juego cuando está el texto ahí. El texto se presenta y ya vemos que no es solo, estas hojitas de papel, es todo esto. Todo esto está ahí. Bien, y dice, el área de la ideología coincide con la de los signos. Entre ellos se puede poner un signo de igualdad. Donde hay un signo hay ideología. Todo lo ideológico posee una significación sígnica. Es decir, esta cita la traía por ese tema de la ideología, de que sí, todo lo que está en el texto tiene una ideología, aunque no sea, aunque la persona explícitamente, pienso en Borges, que de pronto él ahí explícitamente no está hablando de ninguna ideología, él no está diciendo, sí, porque, no sé, el feminismo, no sé, él no está mencionando eso, pero la forma como él dice, los símbolos que él pone, están hablando de una ideología que es de una forma de organizar las ideas, de entender el mundo. Ujú. Entonces, el hecho que él menciona los laberintos, eh, como él menciona esto de los hombres grises, que son como una forma de decir, eh, si se fijan, él empieza a decir que el hombre gris y que los inmortales tenían estos tonos grises como con facciones de personas que no son específicas ni definidas, ¿no? Entonces es como una forma de representar la humanidad para él. Entonces como que la humanidad, según lo que presenta Borges, si tuviéramos una persona estándar, sería una persona con rasgos muy genéricos, muy grises, ¿no? Porque está ahí todo. Es como cuando uno junta todos los colores de las témperas y se forma ese color que es como un café, algo así. Es como eso, ¿no? Entonces, como él presenta eso, tiene que ver con su ideología, su forma de ver el mundo también. O incluso el hecho de que él habla mucho de textos griegos, ¿no? Entonces está hablando ahí de la Ilíada y nos presenta, de hecho, un diálogo con Homero. Em, Eso ya está hablando de también la ideología greco-latina, ¿no? Como para él estas son las bases del conocimiento, Grecia antigua. Y ahí está presentándonos el, ok, para mí esta es desde donde yo veo el mundo. Y eso determina los signos que nos pone también en el texto. Los ríos,
la arena, los laberintos, todo eso hablando entre sí. Y luego, sobre las palabras también dice, ¿no? Todas las palabras tienen el aroma de una profesión, de un género, de una corriente, de un partido, de una cierta obra, de una cierta persona, de una generación, de una edad, de un día, de una hora. Cada palabra tiene el aroma del contexto y de los contextos en que ha vivido intensamente su vida desde el punto de vista social. Todas las palabras y las formas están pobladas de intenciones. Esto lo dijo Bakhtin en el 89. Y Bakhtin era como esta gran figura que hablaba de los textos como algo polisémico y dialógico, ¿no? Entonces, igual, un texto tiene un montón de sentidos y además están en diálogo constante con el contexto, con el momento en el que se han escrito, con otros textos también. Entonces, quería traer esa cita de las palabras porque creo que va entrelazado con lo que estábamos hablando de que las palabras tienen intenciones, ¿verdad? Y hablan mucho, lo que yo, y esto no solo en el texto, como yo hablo, dice un montón de mi historia, de con quiénes yo hablo, de lo que yo escucho, y de pronto del lugar, de mis amigos, habla un montón, ¿no? Como hablo, habla un montón. Entonces, igual el texto, la forma como se usan las palabras en el texto, como hablábamos esto de Borges, por ejemplo, tiene una razón de ser, tiene un contexto y tiene un diálogo con otros contextos también. Entonces, no es casual ahí, las palabras ahí están, no, aunque yo las tire así, lo que salga, habla de un punto de vista social, un punto de vista desde el cual yo experimento el mundo. Y entonces que traía esto, ¿no? Como este diálogo. Entonces, si no lo mismo Borges acá, ¿verdad? En su época, la figura histórica de Borges, este hombre de Argentina, de una familia de Inglaterra, de una clase social alta, que fue bibliotecario, que vivió toda su vida entre las palabras, que incluso, ¿no? Tenía una enfermedad que le fue causando ceguera y él habla mucho de eso y eso se ve mucho en sus textos. Borges, él con su vida, con sus experiencias, viene y nos entrega este texto, El Inmortal. Un hermoso texto que habla entonces sobre, incluso, no, de un montón de temas, ¿no? Pero la historia de la humanidad, el conocimiento, nos trae mucho, sí, como cómo hemos pasado, ¿no? De un lugar a otro, un momento de la historia. Y sobre todo nos trae mucho las preguntas sobre la mortalidad y la inmortalidad, ¿no? Porque de pronto él en el texto está ahí y dice, bueno, em, yo estoy acá em, y puedo apreciar la vida, los momentos, la fugacidad, la temporalidad, gracias a mi mortalidad, ¿no? Que en el momento él dice, las personas aprecian mucho, están ahí, ¿no? Como casi que desviviéndose, como con como fantasmas, dice él un poco también, pero porque cuando nos entra la conciencia de la mortalidad y que nos vamos a morir, es como que entendemos, ¿no? Como esto no es para siempre, entonces cada encuentro es único, cada interacción es única. Y entonces él dice, bueno, de pronto cuando ya una persona es inmortal y vive y va viviendo, no tiene esa sensación como de apuro y como de tragedia, sino que va más tranquila, ¿no? Como, ah, sí, esto ya lo he vivido antes, sí, ajá, ya sé más o menos que esto pasa así, ya voy agarrando el ritmo de las cosas, pero también llega un punto en el que es como, no hay esa emoción de pronto, no hay esa valorización de los detalles, porque sé que sí, esto se va, pero va a venir otro, y 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 va a venir otro. Entonces, ese aprecio por la fugacidad de las cosas se pierde con la inmortalidad. Se vuelve hasta un poco aburrido, es lo que él plantea, ¿no? Como que llega un punto cansado más que aburrido, se vuelve cansado. Por eso, por eso las personas buscan al final el río que les dé la mortalidad,
Cuando lo encuentra este personaje, encuentra el río que le da otra vez la mortalidad y sangra, es como una alegría, es como un alivio, ¿no? Es como, bueno, ya ahora sí se va a acabar. Em, Entonces, miren todas las preguntas que vienen y que nos plantea Borges con este cuento. Y luego estamos aquí, nosotras, nosotros, enfrentándonos a ese texto con toda la historia, todas nuestras cosas, interpretando desde el 2024 estas palabras sobre la inmortalidad que fueron escritas en 1900, después de 1920, ¿no? En esa época histórica que vivió Borges. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito más, como les decía, de los tipos de estructuras internas de un texto, es decir, de qué forma se dice lo que se dice, cómo es que ese texto se organiza, cómo organiza esos hechos ese texto. Entonces, la primera que tenemos es la estructura lineal, que es la que estamos, pues tal vez más acostumbrados a ver, ¿no? Aquí traje la película de Totoro, no sé si les gusta el anime, pero es una película que me encanta, en la cual podemos ver eso, ¿no? Porque hay una estructura, entonces llega esta chica a este pueblo, su mamá está enferma, no la pueden ver, y de repente conoce a Totoro y su vida se vuelve mágica, y gracias a eso va y ve a su mamá y el lugar en el que vive se vuelve más habitable, ¿no? Y al final están ahí en sus aventuras. Es una línea que podemos ver, una estructura lineal. Pasa esto, luego pasa esto y luego pasa esto. A, B, C, D. Luego existe, voy a correr esto por acá, la estructura circular. Entonces acá el clásico ejemplo es, bueno, el viaje del héroe, ¿no? Entonces en la estructura circular la historia inicia en el punto A, va a pasar por un montón de detalles y va a volver al punto A otra vez. Entonces, eso lo podemos ver en el viaje del héroe. Entonces, está aquí una persona, un ser, que recibe un llamado a la aventura. De repente, a veces intenta rechazarlo, ¿no? Entonces dicen, no, la verdad es que yo no puedo, yo no estoy lista, yo no tengo la capacidad, yo no sé hacerlo bien, no. Y se encuentra con un mentor. Llega un ser, una fuerza natural, algo que le dice, sí, estás lista y este es tu llamado, tenés que ir por este llamado. Y bueno, entonces dice, ok, vamos, y pasa por un umbral, ¿no? Los guardianes llegan y le dan su protección. Entonces pasa, y este es como el mundo conocido, ¿no? Se dice que en el viaje del héroe está el mundo conocido y el mundo especial. Después de eso viene, pasa y empieza a ir al mundo especial, al mundo que no conoce, a la aventura. Se enfrenta a aliados, se enfrenta a enemigos, tiene pruebas. Luego llega a una caverna más profunda, o sea, llega como a otros problemas, a un nivel de conocimiento más profundo, normalmente de su ser, de su realidad. Luego viene la Odisea, se da una muerte, una resurrección, puede ser una muerte de una forma de ser, de una forma de entenderse, y luego llega un conocimiento de una nueva forma de entenderse a sí misma, a sí mismo. Viene la recompensa, ¿no? Y tiene como este conocimiento que ha ganado y luego tiene que iniciar su viaje otra vez a donde empezó. Entonces regresa, pero el regreso no es fácil porque tiene como que probar que estos conocimientos, que estas joyas que tiene ahora, sí están bien asentadas, ¿no? No es como que, ay, sí, ahora ya entiendo que la vida es así, que yo soy capaz. Bueno, no, es como que ahora lo entiendo y ahora van a venir pruebas para que yo pueda como asentar y ya poner como en mi carne, por así decirlo, este conocimiento, que se quede ahí para siempre. Entonces, bueno, vienen luchas finales, persecuciones, una nueva resurrección y ahora sí, cuando ya se pasan estas otras pruebas, vuelve al mundo que conocía, pero no vuelve igual, vuelve de otra forma, vuelve, sí, con otra identidad y regresa. Entonces, si ves, vemos ese camino. Si ven, muchas películas tienen esto, piensen en Moana. No sé si vieron Moana, pero a mí me gusta mucho. Pero Moana es una chica en esta isla, y la tierra en la que vive está sufriendo,
está secándose, está amenazando la vida de su comunidad. Y ella siente el llamado a explorar por el mar, a ir a ver en otro lado qué es lo que está pasando. Y entonces llega y el inicio es como no, y en este caso a veces el rechazo puede ser de su parte o de otra persona, en este caso son sus papás, su papá le dice no, no vas a ir, y ella dice ok, sí, yo voy a respetar a mi papá, hasta que el agua le habla y viene su abuela, que es su mentora, se le aparece su abuela y le dice no, vamos, tenés que hacerlo. Se va, se encuentra con Maui, me parece, ajá, el semidios, y juntos se van, ¿no? Y ella llega y enfrenta todo lo que tiene que enfrentar, se va, se mete literal en una cueva, ¿no? Es como un volcán adentro, se enfrenta con el cangrejo, ¿no? Que quiere como dejársela, se va, se enfrenta a este monstruo de fuego que al final es Tefiti, y cuando llega, encuentra a Tefiti, conecta con ella, encuentra la piedra esta que necesita y se va, regresa a su tierra y cuando regresa no es la misma Moana y además trae como la sanación para su tierra, trae todo este conocimiento, ¿no? Pero ella vuelve a su isla, sale de su mundo conocido, se va, se mete a las profundidades y regresa con estos nuevos conocimientos. Bien. Luego está la estructura en espiral, que esta lo que hace es como en diferentes momentos, entonces digamos que empezamos acá y en diferentes momentos yo vuelvo a pasar por acá, pero ya no paso igual, pero paso por ese momento de la historia. Y luego vuelvo, continúo la historia y vuelvo a pasar. Entonces es un tipo de estructura que vuelve cada tanto a retomar ciertos elementos de la historia, pero no los retoma de la misma forma, sino tal vez con otro conocimiento desde otra perspectiva. Ujú. Está la perspectivística, que como lo vemos en la imagen y como lo vemos en la palabra, la estructura perspectivística lo que hace es que nos brinda diferentes perspectivas, o sea, nos cuenta una historia desde diferentes perspectivas. Pues digamos que es una historia en la que yo llego y cuento cómo se murió mi perrito. Yo digo, el día que yo lo encontré, ese perrito estaba así. Piensen en Crónica de una muerte anunciada un poco, pero bueno. Yo encuentro a mi perrito, yo digo, ese perrito yo lo encontré así. Y luego la siguiente toma o el siguiente párrafo es de mi mamá hablando de lo que pasó antes que yo no vi. Y luego llega la vecina y la vecina habla de cómo, no sé, atropellaron el perrito, que eso fue una parte que yo no vi. Entonces, la historia se va completando gracias a la perspectiva de diferentes personajes. Entonces se vuelve muy rico, ¿no? Porque no es solo como que yo venga y cuente lo que a mí me pasó, que diferentes personas me completen, porque yo puedo ver como hasta acá, pero digamos yo acá no puedo ver. Y este punto ciego que yo tengo me lo completa la perspectiva de otra persona y así nos vamos todos completando la historia. Está la estructura cerrada, que la estructura cerrada lo que hace es que de alguna manera termina con la historia, ¿no? Y no permite como que hayan otras versiones hasta cierto punto. Em, no sé si se acuerdan del Quijote de la Mancha, si tuvieron el chance de leerlo antes, pero se los recomiendo mucho, es muy bueno. Pero bueno, el Quijote de la Mancha son dos libros y de hecho en el Quijote podemos ver estas dos estructuras, está la abierta y está la cerrada, ¿no? La abierta justamente sí permite, no le da un fin a la historia, entonces permite, por así decirlo, que hayan más continuaciones de la historia. La cerrada dice, no, esta historia terminó ya. Y hay diferentes formas de cerrarla, ¿no? Una clásica es matar al personaje, que el personaje muera. Entonces así ya no hay forma. Entonces, ¿qué pasó con el Quijote de la Mancha? Quijote de la Mancha llega a Cervantes y lo escribe, ¿no? Llega, lo escribe, él está en una prisión cuando lo escribe, lo saca, el libro se vuelve un éxito, él no se esperaba que fuera un éxito, pero se vuelve un éxito, la gente está como loca comprando el libro, pasándoselo, es una locura. Se vuelve un éxito comercial y él dice, wow, bueno, yo no lo esperaba. Pero ¿qué pasa? Se vuelve un éxito tanto que, bueno, la gente quería más, ellos querían, porque era eso, ¿no? Era como esto que la gente leía como en los periódicos o así, ¿no? Como quiero saber qué pasa, vamos a ver qué pasó. Y entonces, como no llegaba la segunda parte, hubo alguien que se llama Avellaneda, de apellido Avellaneda,
Y él dice, bueno, ¿saben qué? Yo voy a escribir la segunda parte porque no hay segunda parte y la verdad que todos estamos desesperados por saber qué le pasó al Quijote, entonces voy a escribir la segunda parte. Entonces llega Avellaneda y hace una segunda parte como quería, ¿verdad? Él como él se imaginaba las cosas sin seguir el orden o sin conectar de pronto como cómo era el Quijote, cómo era el Quijote de Cervantes, sino que él dijo, ¿cómo es el Quijote que yo quiero? Lo voy a hacer, lo voy a escribir. Entonces, bueno, salió el Quijote de Avellaneda y Cervantes lo lee y se enoja y dice, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, como, ¿por qué? Primero, ¿por qué toma mi historia que yo hice, que yo inventé? Y segundo, ¿por qué representa así a los personajes? Nada que ver con cómo era el Quijote, nada que ver con cómo era Sancho Panza. Ellos no eran así, nada que ver, o sea, está mal. Entonces, con ese enojo llega y escribe, y si ustedes de hecho si leen el prólogo, él está ahí como enojado, ¿no? Y la segunda parte del Quijote es puro tirarle, le pasa tirando a Avellaneda, le pasa tirando como a los falsos escritores del Quijote. Y entonces él dice, no, ya yo voy a escribir esa segunda parte, pero les pasa tirando, ¿verdad? Y luego al final, ¿qué pasa? Que el Quijote primero se sana de su locura, él deja como que vuelve a ser la persona que era, ¿no? No se llama ya Quijote, ya él como que dice, ah, no, todo eso que yo viví fue un delirio. Estaba en un delirio. En realidad yo ahora entiendo que yo no soy un caballero, que yo no tengo que andar buscando historias así en el mundo. Soy una persona normal que vive aquí en esta casa, con esta familia, ok. Y se enferma también y se muere. Quijote se muere al final. Entonces un poco lo que hace Cervantes es cerrarlo. Él cierra la historia y dice, aquí ya nadie más va a volver a escribir, a menos que quieran escribir de Sancho Panza, pero eso ya no sería la historia del Quijote, sería la historia de Sancho Panza, pero ya del Quijote ya no se puede escribir porque ya se murió y se curó además, ya él no piensa que es un caballero y o sea, lo mató de todas las formas posibles. Dijo, ya, no más, no quiero más versiones de mi libro, no más. Entonces, esos son un tipo de estructuras que podemos ver. Ahora, yo les propongo un ejercicio para esta clase, que es que quiero que tomemos uno de los textos que leímos esta semana, ya sea el Inmortal o el Rey, y que cambien el final. Entonces, la idea es que ustedes le cambien el final de forma que se adecue a alguna de estas estructuras, una estructura abierta o cerrada, perspectivística, espiral, circular, lineal. Cualquiera de estas ustedes van a tomarla y van a cambiar el final de ese texto. Puede ser que lo agreguen después del texto o simplemente le quitan el final y agregan. Quiero que agreguen es una página de Arial 12 doble espaciado. Una página. Y porfa, traten como de tomar en cuenta el estilo de escritura de ese escritor. O sea, cómo cuenta la historia, y de los personajes, como que tomen un momento para sentir cómo hablan estos personajes, cómo se expresan. Y con esa información terminen la historia de forma que le den un cierre diferente. Un cierre perspectivístico, un cierre lineal, un cierre circular, un cierre abierto, un cierre cerrado. O sea, ¿cómo hacen para cambiarla? Respetando la forma. Vamos a hacer un poco como Avellaneda nosotros, escribiendo, tomando el Quijote y haciendo, pero no vamos a hacer como Avellaneda en el sentido que vamos a intentar respetar la forma de esos personajes, ¿ok? Pero simplemente cambiar cómo terminan las cosas. A ver qué pasa, es como un juego. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo le cambio el final y le pongo otro final? ¿Qué pasa? Un jueguito, es un jueguito que les propongo para esta semana. Bueno, y para la siguiente semana les dejo esta pregunta porque es un poco lo que vamos a ir viendo la otra semana, después de Semana Santa, ¿cuál es la función de la literatura? Y si sirve para algo la literatura. Vamos a ver. Tenemos un texto para la otra semana que es uno de los textos orientales, que es la aventura de Gilgamesh, que se los voy a pasar en un momento. Y, y nada, gracias por ver este video, gracias por estar acá. Cualquier pregunta me pueden consultar el correo. Espero que esta vez se les llegue el correo con el link. Vamos a ver.
Pero nada, voy a estar pendiente al correo ante cualquier pregunta. Y eso, que pasen una bonita semana, que descansen en Semana Santa, que disfruten y nos vemos después. Chao.